Aujourd'hui. Voilà, donc on va donc passer à cette séance, cette session d'après-midi. Donc on a la chance cet après-midi d'avoir 4 intervenantes. Je vais commencer par présenter donc Nadia Mecua. Se dedica al estudio de la literatura española contemporánea y tiene 3 ejes principales de investigación. La primera es la literatura contemporánea escrita en particular por las mujeres. También trabaja, creo, el estudio de género y los movimientos feministas en España y adopta la perspectiva de los estudios de género y las literaturas autobiográficas y en los escritos íntimos, especialmente en el caso de la autora de la que nos vas a hablar esta tarde, Clara Janés. Tienes, por ejemplo, dos escritos, 2 libros. Uno es Une autre écriture de l'intimité, Jardin et labyrinthe de Clara Janés, aux éditions L'Harmattan, que tu as publié en 2012, et Secretos y verdades en los textos de Clara Janés, publié chez Peter Land en 2013. Voilà. Et tu vas donc nous parler del discurso de ingreso de Clara Janés en la RAE, una estrella de puntas infinitas en torno a Salomón y el cantar de los cantares. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas por vuestra presencia y gracias a las organizadoras de estas jornadas, porque sé que es siempre mucho trabajo, mucha angustia, y efectivamente voy a hablar del discurso de ingreso en la Real Academia Española de Clara Janés, que es este discurso. Voy a empezar sencillamente con hechos contextuales y después, a partir de estos elementos, me permitiré esbozar unas conclusiones o, mejor dicho, unas hipótesis. Primer elemento de contextualización sobre el cual voy a ir bastante rápido, la elección, cómo se produjo la elección de Clara Janés. Bueno, ya sabéis, o no sabéis, no lo sé, que es poeta, novelista, ensayista y traductora, y que ha sido elegida nueva académica de la lengua de la Real Academia Española, primero en 2015, que es el año de su elección, y que ha pronunciado ese famoso discurso, una estrella de puntas infinitas en torno a Salomón y el cantar de los cantares, el 12 de mayo del 2016. Hay que precisar que es la 7ª mujer que actualmente forma parte de la entidad y la 10ª a lo largo de los 300 años de historia de la institución. Primer elemento que quisiera comentar con vosotros es que, como la tradición no quiere, la candidatura de Clara Janés fue propuesta por 3 académicos, que son Luis María Ansón, Margarita Salas y Soledad Puertolas. Bueno, Ansón es un conocido de la familia Janés, fue redactor de antologías poéticas y sobre todo de ensayos sobre Oriente, sobre la cultura oriental y occidental, una especie de comparación entre las 2 culturas. Y precisamente vamos a ver que el discurso de Clara Janés se centra en un viaje a través de estas 2 culturas. María Salas es una figura del campo científico española, especialista de bioquímica, que aparentemente no tiene nada que ver con Clara Janés, excepto que la propia Clara Janés presta mucha atención al mundo científico, físico en particular, y aún más precisamente la física cuántica, hasta tal punto que ha leído los ensayos de Schrödinger, conoce perfectamente sus experiencias y ha descubierto y traducido poemas del físico que ha publicado hace muy poco, un poemario titulado Candantes cenizas,
podemos también mencionar uno de los últimos poemarios de Clara Janés, El Sillón o El Jardín de las Delicias, que precisamente trata del cambio de visión de la realidad por los hombres a raíz de los descubrimientos científicos durante el siglo XX. Bueno, el apoyo más importante, por lo menos en el marco de nuestros intercambios, es por supuesto el apoyo de Soledad Puertolas, que es una escritora actual, famosa, titular de un sinfín de premios, y que pronuncia el discurso de acogida para Clara Janés. Creo que podemos detenernos en esa autora, que por supuesto es de tesitura creadora totalmente distinta de la de Clara Janés. Digamos que bueno, sus obras son totalmente, no tienen nada que ver. Yo estaba pensando que Soledad Puertolas forma parte más bien de ese middle ground, y el de Clara Janés, los textos de Clara Janés, más bien de otro tipo de literatura. Sin embargo, ambas comparten la reivindicación de unas posturas bastante sintomáticas respecto al tema de las mujeres en literatura. Más precisamente, las dos escritoras piensan que el hecho de ser consideradas como mujeres escritores les va a encasillar en un apartado ridículo de la historia, o sea que se resisten de forma muy clara a que se las meta en una especie de saco estereotípico femenino. Es interesante y creo que es bastante sintomático de el posicionamiento, la postura de muchas escritoras contemporáneas en España, aunque creo que las cosas están cambiando, como lo hemos podido comprobar en la mesa de esta mañana. Pero hasta hace muy poco esas escritoras no querían estar relacionadas con escritura de mujeres. Según ellas, según lo que podemos leer, la única manera de triunfar literariamente hablando no es ser considerada escritora del año, sino escritor de buena calidad. Y la mayoría de las veces, ese escritor de buena calidad no solo es supuestamente asexuado, más allá de los sexos y de los géneros, sino que se ancla en la tradición literaria neutra, cuando no masculina. O sea que, en este sentido, podemos decir, pero es una primera conclusión que vamos a matizar, que las dos escritoras son canónicas en la medida en que adoptan el principio de la sagrada neutralidad de la literatura, lo que no les impide estar luchando por su género, por otra parte. Pero establecen una separación muy clara que, por supuesto, podemos discutir. Segundo elemento de contextualización, las relaciones de la institución, la Real Academia, con las mujeres, bueno, que es un comentario bastante rápido, puesto que esas relaciones no son muy escasas, por supuesto. Efectivamente, en la Academia hay 46 sillones y solo 7 mujeres. Bueno, me permito citarlas. Carmen Iglesias, Margarita Salas, Inés Fernández Ordóñez, Soledad Puertolas, Carmen Riera, Aurora Tejido y, por supuesto, Clara Janés. O sea que, evidentemente, la elección de Clara Janés refuerza la todavía escasa presencia de mujeres en la Real Academia. Podemos añadir que en los 300 años de historia de la Academia, otras 3 mujeres consiguieron ser académicas, y las 3 muy avanzado ya el siglo XX, Carmen Conde, Elena Quiroga y Ana María Matute. Eso a partir
de 1975, Carmen Conde 79, Quiroga 84, Matute 98. Lo que me ha interesado investigar es cómo las dos académicas que fueron dialogando, o sea, Clara Janés y Soledad Puertolas, toman en cuenta esa realidad. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Soledad Puertolas? La cito: la academia arrastra esta falta de mujeres y con Clara Janés, que es alguien que indiscutiblemente tiene que estar en la academia por sus méritos, se da además la circunstancia de que es mujer. Añade: lo que no hubiera cabido en la cabeza es que fuera votada solo por ser mujer. Añade, como remate, son más de 30 libros. No, añade, perdón. Clara Janés ha demostrado fehacientemente su valía desde su primer libro de poemas hasta ahora. Son más de 30 libros a los que hay que sumar su labor de traductora, que ha permitido difundir la obra de autores orientales. Eso para los comentarios sobre este tema de Soledad Puertolas. En cuanto a la nueva académica, Clara Janés, pues ha evitado abundar en el porqué de esa escasa presencia femenina, y cuando le han preguntado ha preferido poner el foco, eso en el 2016, en la violencia de género, diciendo: no me he planteado nunca si la Real Academia es machista o no. A mí lo que me preocupa es la violencia de género. Ahí es donde me duele el asunto y sobre lo que habría que actuar con fuerza. Añade: nunca se me ha ocurrido criticar la Real Academia por la escasa presencia de mujeres en la institución, aunque creo que hay muy buenas escritoras con muchos méritos que podrían formar parte de ello. Bueno, el primer comentario que se me ocurre cuando leo estos comentarios, bueno, estas frases, mejor dicho, es esa preocupación tan grande por los méritos, que es un término utilizado tanto por Clara Janés como por Soledad Puertolas, por la valía, la demostración de la valía, los 30 libros, etcétera, etcétera. O sea que se trata de hacer méritos, como si las mujeres tuvieran un deber de excelencia, no para ser admitidas en el campo de la creación, de la autoría, puesto que ya sus obras son ya famosas y aceptadas, sino en el campo de la institución literaria por excelencia, la Real Academia. Y creo que aquí la dimensión institucional es de suma importancia. Tenemos que recordar que la institución, bueno, en este caso la institución cultural, que puede tener contornos más o menos formales y delimitados, efectivamente en el caso de la academia son contornos, fronteras muy marcadas, pero hay instituciones menos formales. Sin embargo, son instituciones. Entonces, la institución cultural es esa estructura colectiva, pública o privada, que promueve la cultura, sus tradiciones y sus creaciones. Por lo tanto, es un espacio de ejercicio del poder en el campo de la cultura, un espacio que crea normas, códigos, cánones, incluso cuando se pretende acanónica, siendo el acanonismo también una norma. O sea que ese deber de excelencia que se trasluce a través de las palabras de las dos autoras, el deber de excelencia que parece condicionar la integración en ese espacio de poder que es la Real Academia, deja entender que, al fin y al cabo, las instituciones literarias son fundamental, intrínseca y a veces invisiblemente masculinas. En breve, canónicamente masculinas.
y que, segunda consecuencia, el menor indicio de lo femenino, que sea extratextual, peritextual o peor textual, activa una connotación negativa, segregadora, descalificante, por lo menos algo que justifique ese obsesivo deseo de probar la valía de mujeres, aunque sus obras se hayan impuesto como magistrales. Creo que aquí lo interesante es precisamente ese desfase entre la presencia incuestionable, indiscutible, como lo dice Soledad Puertolas a propósito de la obra de Clara Janés, la presencia incuestionable de estas dos autoras en el campo literario y, por otra parte, la necesidad de justificar por su trabajo, empeño, etc., su ingreso en la Real Academia. Como si hubiera, al fin y al cabo, una especie de distancia, por lo menos en el caso de las mujeres, entre autoría y autoridad. Eso lo vamos a comentar después. Tercer punto, a ver, la trayectoria, la importancia de la Real Academia en la trayectoria personal de creadora de la propia Clara Janés. Bueno, voy a empezar diciendo que Clara Janés es hija de su padre. Bueno, no quiero caer en la trampa de presentar a una autora diciendo que es mujer de o hija de, pero ocurre que en ese caso tiene su importancia sencillamente porque su padre fue el famoso editor, fundador de la editorial Janés, y que en muchos escritos autobiográficos, en particular Jardín y Laberinto, o la voz de Ofelia también, pues Clara Janés insiste mucho en su educación y dice, cito, que creció rodeada de 25.000 libros y que para vencer el terror que le producían decidió hacerse escritora y poder así meterse dentro de la biblioteca paterna. Entonces, ¿cómo interpretar el ingreso en la Real Academia en este contexto? Pues vamos a ver que ese ingreso resuena como un regreso, efectivamente, a esa biblioteca paterna y de forma más extensa, un regreso placentero, aunque humilde, a la biblioteca de los padres, pero, dice ella, con un cambio de perspectiva total. Y eso lo dice, es interesante, precisamente para abrir su discurso de presentación en la Real Academia. Dice: aquellos que me propusieron y los que apoyaron su propuesta no imaginaban hasta qué punto su logro supondría para mí un cambio de perspectiva. Entonces, lo que me interesa es en qué consiste ese cambio de perspectiva, tanto más cuanto que sabemos que el proceso de institucionalización pues lo conoce Clara Janés desde muchos años. O sea que no voy a citarlos todos, pero recibió muchos premios. Un premio de Poesía Ciudad de Barcelona, Premio Ciudad de Melilla, Jaime Gil de Viedma, la Universidad de León, Premio Francisco Pino, también premios para la escritura, la biografía, del músico Federico Mompau, Premio Nacional de Traducción también, premios a nivel internacional, en particular en Turquía, por la difusión de la poesía turca en España. También en el año 2000 fue distinguida con la medalla del mérito, otra vez el mérito, de primera categoría de la República Checa, también por difundir la literatura de dicho país. Y por fin, en el año 2004, recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. O sea que realmente tiene una trayectoria desde este punto de vista muy nutrida. Y por supuesto el ingreso en la Real Academia es como el remate final.
pero identificado por la propia Clara Janés como un giro en su trayectoria. Entonces, prosigo con la cita que abre el discurso. La cita es un poco larga, pero bueno, es casi la única que voy a hacer porque después no tenemos mucho tiempo. Mi hacer, dice ella, no se limita a la poesía, sino que abarca otros géneros, como el ensayo y la traducción. Que una cosa es lo que surge del interior y otra aquello que es fruto de nuestro empeño. Me invisto pues ahora de esa responsabilidad, tanto más cuanto que nunca cruzó por mi mente que un día se me fuera a conceder una distinción tan alta. Con todo, a lo largo de mis años de trabajo, siempre he tenido presente la importancia de la lengua, cuya custodia es objeto de los que se reúnen en esta casa. Y, aunque perpetua aprendiza, he estudiado y analizado las palabras. Bueno, dos comentarios sobre esa apertura. Más allá de su obra de poeta y escritora, lo que le importa en el marco de la Real Academia es, dice ella, su interés por el lenguaje, pero como ensayista y como traductora. Y establece una diferencia muy clara entre, cito, esa otra cosa que es fruta del empeño y lo que surge del interior, o sea, la creación poética. Y considera precisamente que es, cito, esa otra cosa que es fruto del empeño, lo que le otorga, dice ella, una responsabilidad y, por consiguiente, cierta autoridad en el marco de la Real Academia. Se presenta realmente, y lo vamos a ver a continuación, como experta en literatura, susceptible de transmitir los textos, en particular mediante la traducción, de autorizar o no la circulación de los textos mediante la traducción o los ensayos sobre estos textos. Segundo elemento de comentario, en vez de quedarse en la tradición de la evocación de la trayectoria personal, de su trayectoria personal, como lo han hecho, por ejemplo, pues precisamente Ana María Matute o Soledad Puertolas en sus discursos de ingreso en la Real Academia, pues en vez de evocar estos elementos, ella se presenta como depositoria de un saber literario del que es, dice ella, responsable. Se presenta, en definitiva, y voy a concluir sobre esto, se presenta como autora, pero en el sentido etimológico de la palabra, o sea, como la que puede decidir lo que se dice o lo que no se dice, y cuyas palabras son autorizadas porque es perfecta conocedora del territorio en que se mueve. Entonces, último elemento, esa autoridad de Clara Janés, cómo se manifiesta, bueno, creo que no puedo sino medir la distancia que separa, como lo decía al principio, es la experiencia de Clara Janés en la biblioteca del padre, experiencia de verticalidad inquieta que caracteriza su primera experiencia de la biblioteca paterna, y en este discurso la práctica de una especie de horizontalidad placentera y que se puede percibir en el discurso. En este discurso podemos observar que se va elaborando o se va construyéndose, más bien, como un itinerario perfectamente autónomo, controlado y a la vez extraordinariamente complejo. O sea que se trata realmente de describirnos el itinerario, la trayectoria de este texto tan canónico, en cierta medida,
del cantar de los cantares. La primera etapa de esa trayectoria se titula en el discurso El despertar y consiste en explicar el título Estrella de puntas infinitas, explicación que es la siguiente. Se trata, esa estrella de puntas infinitas es la concatenación de triángulos virtuales y movedizos que constituyen una estrella de puntas infinitas. Uno de esos triángulos está formado por tres nombres: Fray Luis de León, Arias Montano y San Juan de la Cruz, al cual casi inmediatamente Clara Janés añade una cuarta punta, o sea que es una estrella cuadrada, Santa Teresa de Jesús. Y por supuesto el foco de energía de esa estrella es el texto, el cantar de los cantares del rey Salomón. Segunda etapa de la trayectoria, que consiste en una larga y muy sabia meditación sobre la importancia de, dice Clara Janés, la vía oriental para la literatura occidental. O sea que se trata en esta segunda parte del discurso de cartografiar el recorrido del cantar de los cantares en el amplio territorio de la literatura mística hebrea, islámica o de Persia. Son páginas de auténtica erudición, de lectura bastante difícil, que nos recuerdan también que Clara Janés conoce perfectamente el idioma persa y que ha traducido a los poetas, a varios poetas. Y tercera etapa, última etapa, que consta de varios hitos: la vuelta al occidente, primero con los tratados de alquimia medievales, que se inspiran directamente en el cantar de los cantares. Clara Janés hace un comentario muy profundo sobre un texto en latín, que cita en latín, el Aurora Consciogens, que es uno de los primeros tratados de alquimia que fue publicado en España y que efectivamente se inspira directamente en el cantar de los cantares. Segundo hito, que no voy a comentar, la égloga de Arias Montano, que se inspira también en el cantar. Y tercer hito, las meditaciones sobre el cantar de Santa Teresa de Ávila, con una quinta punta que aparece en esa estrella, la de Sor María de San José, discípula de Santa Teresa. Recuerda Clara Janés que ella escribió un poema titulado Ansias de Amor, considerado realmente como el precursor de la obra magna de la poesía española, el Cántico de San Juan de la Cruz. Por fin, el último hito es el texto de San Juan de la Cruz. En conclusión, al leer este texto, vemos que consiste en una especie de deambulación muy controlada, circunscrita por referencias muy cultas, sumamente eruditas, y eso da aquí a una especie de mapa muy coherente, y esto nos permite, implica varias preguntas. ¿Cómo entender ese discurso? ¿Por qué esa erudición tan insistente a lo largo de la totalidad del discurso? La propia Clara Janés hace la pregunta y dice en medio del discurso: ¿por qué escribí ese párrafo de visos tan esotéricos? Y por fin, ¿por qué ese distanciamiento en relación con su propia creación y su trayectoria de creadora? Y creo que contestando a la última, vamos a contestar a todas luces. Con ese discurso, Clara Janés pretende ocupar otros territorios que los de la escritura. No se sitúa al nivel de la experiencia escritural, de las prácticas de escritura, escoge otra vertiente, ya no los resortes de la creación, sino la demostración de su perfecto conocimiento del mapa literario. O sea que no solo se presenta como escritora, y ha hecho méritos, sino como transmisora, no solo como receptora,
cuáles fueron mis padres espirituales, mis fuentes, etc., sino como guía por un espacio literario canónico que no deja, y eso es lo más importante, que no deja de ampliar, de metamorfosear y de precisar al mismo tiempo. O sea que el texto implica una representación de la literatura con mayúscula como un mapa que los autorizados y las pocas autorizadas no dejan de renovar, de inaugurar. Dentro de este discurso se presenta como académica canónica susceptible de alterar el canon. Y el Cantar de los Cantares, texto que forma parte del libro por excelencia, es el punto de partida de esa estrategia. Yo creo que en el caso de Clara Janés convendría mejor hablar de una convicción, de esa convicción de la necesidad de la diversificación del canon desde dentro. Y es este desde dentro el que es esencial. Se reivindica canónica y por eso habilitada para transformar el canon. Esa transformación se manifiesta por la incorporación, o mejor dicho, la insistencia en trazados, territorios que modifican el mapa literario. Y el hecho, por supuesto, de presentarse como traductora y ensayista, pero sobre todo como traductora, señala la necesidad de la reivindicación de un canon en consonancia con la pluralidad sociocultural actual. O sea, la necesidad de el canon no como estructura inmutable, sino histórica, conformada por heterogeneidades, complejidades y contradicciones. En definitiva, el cambio de perspectiva con el que abría su discurso Clara Janés no consiste en defender la necesidad de salir del canon que había conocido en la biblioteca del padre, sino en la necesidad de evidenciar sino en la voluntad de evidenciar la necesidad de un canon variable. Ya concluyo diciendo que ya consagrada como autora, Clara Janés aparece también aquí como autorizada plenamente en el espacio institucional. Y entonces, para contestar a la pregunta que le hacían, que unos periodistas le han hecho a Clara Janés, ¿existe misoginia en la academia? Ella dice, bueno, hay muchas cosas, entre otras muchas está esta. No es que esté de manera efervescente, el mundo está lleno de estos movimientos que van y vienen. Son mezclas de cosas. Puramente misoginia, no. Las cosas mezcladas siempre. Entonces yo diría lo mismo, Clara Janés puramente canónica, no, las cosas mezcladas siempre. Muchísimas gracias y lo siento. Vamos a ceder la palabra a Michelle Soriano. Brevemente, presento a Michelle, es doctora en estudios latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh y catedrática en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Eres especializada en cultura hispanoamericana, estudios de género y teoría literaria. Diriges un grupo de investigación en el equipo CIBA, Centro de Estudios Ibéricos y Iberoamericanos, dedicado a estas temáticas. Eres la autora de un libro sobre nuestro sábado y has publicado numerosos artículos y dirigido varios libros colectivos sobre literatura, géneros literarios, cine y estudios de género. ¿Ya? Vale. Pues
nos vas a hablar del discurso feminista y su traducción en la novela negra. Muchas gracias. Bueno, gracias, vamos a repetir, y gracias a las organizadoras, gracias a María Ángeles Inés que nos invitó, lo organizó de manera, como siempre, ¿no? muy acogedora para todas, que nos sintamos muy bien acá. Y empiezo. Entonces, voy a hablar de la novela policial, y como lo hablamos esta mañana un poco con Diana Holmes, la novela policial ocupa un amplio espectro en el campo literario. Es a la vez, evidentemente, uno de los géneros más populares hoy, pero participa también de formas de cultura algo canónica, ¿no? Reconocida, por lo menos en Francia. Provee entretenimiento fácil, para algunos críticos solo es para literatura o subliteratura. No obstante, para otros críticos se ha reconocido desde sus inicios como un laboratorio de experimentación formal y sobre todo de crítica social, ¿no? Como un relevo, digamos, de la tradición realista, naturalista, decimonónica. Según Boileau y Narcejac, que son maestros franceses del suspense, ¿no? Cito, traduzco: el relato policial se adelanta, duro, viril, inteligente, con la fuerza de sus recursos que le permiten explicarlo todo. Lo que sí sabe disipar es lo borroso de la poesía, los claroscuros del corazón. Es una cita de Boileau y Narcejac que yo saco de un trabajo crítico de una crítica feminista de literatura negra que se llama Danielle Charest. Como lo nota Danielle Charest en sus trabajos críticos, esa imagen del policial en tanto literatura viril sigue siendo en parte vigente, a pesar del número importante de escritoras que desde los inicios del género publicaron novelas negras. Como escritura centrada en la violencia, el crimen, ese género se opuso, claro, a las novelas rosas, es decir, a las historias de amor, y a las historias entonces cuyo destinatario privilegiado era el público femenino. La perspectiva según la cual las formas literarias se reparten en función de las clases de sexo, la hipótesis del género de los géneros que trabaja Christine Planté, que escuchamos el año pasado, ¿no? Claro, obedece a una lógica de diferenciación y jerarquización que contribuye a naturalizar las relaciones de género, pero también a repartir, digamos, el capital tanto simbólico como económico en el campo literario. Mi propósito hoy es abordar las deconstrucciones del género negro que arman las escritoras feministas, examinando algunas tensiones que evidencian los procesos de traducción en tanto recepción y reescritura. Mi hipótesis es que el trabajo de traducción, al convocar dos lenguas, dos culturas nacionales, al desdoblar la instancia enunciadora, deja aflorar intensos nudos dialógicos y revela conflictos discursivos. Primero volveré sintéticamente sobre la cuestión de los géneros literarios y sobre algunas características del género policial que tienden a reproducir modelos heteronormativos estables, determinando así que mujeres adopten políticas de la escritura, ¿no? que van a dedicarse a deconstruir precisamente esos modelos. En un segundo momento quiero exponer un breve análisis de las tensiones que manifiesta la traducción francesa de Nido Vacío, 2007, una novela de Alicia Jiménez Bartlett, la reina de la novela negra, dicen en el discurso mediático, la reine du polar, escuchamos en francés, es el discurso que circula. Dos puntos orientarán esa reflexión, uno alrededor del título y del archivo que convoca, y dos alrededor de una polémica que se arma
respecto al feminismo de Petra Delicado, la protagonista. Entonces, géneros literarios y tecnologías del género. Admitimos con Teresa de Lauretis que el discurso literario es una tecnología del género y que en los márgenes de los discursos hegemónicos podemos observar y armar, porque no solo observamos, pero desde la crítica también estamos retroalimentando lo que se arma desde la escritura literaria. Podemos observar entonces y armar prácticas micropolíticas que contribuyen a construcciones alternativas del género, articuladas, claro, con las luchas sociales y políticas feministas. Desde otra perspectiva, desde esta perspectiva, intentaremos volver visible lo que se juega en los posicionamientos genéricos que encontramos en la novela negra. Los géneros literarios no pueden considerarse como un campo abierto de posibilidades para el escritor, la escritora, sino que se manifiestan como un doble conjunto de coacciones. Uno, las coacciones que proceden de las redes hipertextuales, si concebimos los géneros como genealogías, ¿no?, que identifican serie de textos. Dos, las coacciones que proceden de las redes metatextuales, si reconocemos que estas genealogías dependen para su definición, su institucionalización, de aparatos metatextuales, críticos, tecnologías hermenéuticas de clasificación, promoción, entre los cuales, claro, trabajos universitarios, pero también críticas en las revistas culturales, políticas editoriales, programas escolares, premios, etcétera, etcétera, ¿no? Procesos de canonización, aunque se trate de distintos cánones. En esos dos conjuntos de coacciones, determinan los provechos, ¿no?, como los subrayaba, los provechos económicos y simbólicos asociados con el canon, sea este culto o popular. Desde esa perspectiva descartamos un supuesto género espontáneo o natural de los géneros literarios y exploramos una estructuración diferenciadora y jerarquizadora del campo literario y de las prácticas que lo animan. Recordaré la noción de nomofática que presenté un poco en la última sesión que tuvimos en el Escorial, acuñada por Michel Ledeuf en su ensayo Le sexe du savoir, para designar el dispositivo de enunciación que opera la desautorización del discurso de las mujeres. En esas redes hiper y metatextuales se articulan las coacciones relacionadas con la nomofática, que prohíbe el discurso público de las mujeres, y el discurso literario, claro, es un discurso público, y solo lo autoriza bajo la condición de que una enunciadora mayor se dirija a receptoras menores en un espacio doméstico para enseñarles la prohibición del discurso público de las mujeres, citando el archivo masculino canónico, es decir, para enseñarles la sumisión al orden patriarcal y el silencio. En trabajos anteriores he postulado la necesaria negociación con ese dispositivo y que esa negociación que emprenden las mujeres, las escritoras, implica primero un desdoblamiento del dispositivo de enunciación que incluye su reproducción y a la vez su subversión, y segundo, implica que estamos frente a un extenso abanico de posibilidades entre dos polos: la posición mujer ideal modelada por la nomofática, que es una posición imposible porque, claro, es equivalente al silencio, y la posición feminista radical, que también puede ser imposible porque resulta inaudible en el orden del discurso imperante en un contexto determinado, que todavía es nuestro caso, como lo reconocimos esta mañana, ¿no? Entonces, el discurso literario que circula, las políticas de escritura que nos interesan, ¿no?, y que intentamos explorar, se ubican en este amplio abanico, ¿no? Señalemos también que el dispositivo de la nomofática funciona tanto en las formas populares como en las formas canónicas.
la tensión entre reproducción y subversión de los modelos heteronormativos que contribuyen a la diferenciación y la jerarquización existe tanto en la literatura alta, digamos, como en la para o subliteratura. Algunos rasgos brevemente, ¿no? Algunos rasgos claves del género policial. Primero, territorios. Si las prácticas literarias construyeron la novela policial como género masculino a partir de un archivo y genealogías masculinas, podemos deducir que representa entonces un territorio por conquistar para escritoras que se proponen apropiárselo, ¿no? Primero, se proponen diversificar sus prácticas de escritura, rechazando los límites asignados a su expresión y buscando también sacar provecho de un mercado literario popular en expansión. Y en segundo lugar se proponen también explorar, deconstruir o rechazar categorizaciones que estructuran esa forma, ese género, y en particular la naturalización y la erotización de la violencia de género en toda la extensión de su espectro, ¿no? Simbólica, social, económica, política, psicológica, física, hasta lingüística, que se da en el género policial. Segundo punto, violencia. Las novelas policiales mainstream, digamos, comparten un punto común en tanto tecnologías del género, que es la cosificación, digamos, de los personajes femeninos, su estatuto de objeto pasivo y por lo tanto su posición de víctima lógica o de botín, ¿no? En la gramática actancial que procede del proceso de deshumanización que construye esos personajes. El crimen constituye la acción fundadora que va a ordenar los roles claves, la víctima, el criminal, el investigador. Respecto a este esquema actancial recurrente, las deconstrucciones feministas van a operar desplazamiento, van a trastocar la división activo-pasivo en particular, y claro, van a introducir a personajes femeninos en posición de investigadora, como policías, como detective privado, como médico forense, muy conocido, ¿no? Como periodistas, etc. Pero también en posición de criminal, abriendo paso de este modo a una arqueología de la violencia de género visibilizada, ¿no? En la que el crimen de esas mujeres puede ser entendido como acto desesperado, por ejemplo, de legítima defensa frente a la impunidad de la que gozan sus verdugos. Por fin, aun cuando las mujeres siguen siendo víctimas, porque es una forma realista y claro, la violencia de género mata hoy todavía mucho, ¿no? Ese es un elemento muy importante de nuestra actualidad, los feminicidios y los femicidios. Aun cuando entonces siguen siendo víctimas las mujeres, las violencias que sufren ya no se encuentran ni naturalizadas ni erotizadas, se denuncia su carácter estructural, así como los códigos literarios que favorecen la naturalización de la dominación al erotizar la violencia de género. O sea que no solo de manera temática, digamos, se aborda esos fenómenos, sino que en la representación se trabaja para desnaturalizar esa violencia y se trabaja también para desnaturalizar la forma en que está articulado, ¿no? La forma en que se describe, ¿no? Esa violencia. Orden, tercer punto, el crimen, la transgresión es el elemento definitorio, claro, de ese género. Esas novelas pueden ser concebidas como discursos sobre el orden del mundo, pero también discursos sobre el orden de la representación. Exhiben el crimen como desorden y su elucidación, que implica el castigo del culpable, a menudo opera una vuelta al orden inicial, excepto en el caso de la novela negra, que como subgénero del género policial, que presupone en realidad el desorden del mundo, y en la cual la resolución del crimen tiene un impacto extremadamente limitado. La resolución se reduce
a la afirmación de algunos valores en un marco global de lucha interminable, ¿no? Contra ese desorden. Entonces, esa característica de la novela negra favorece, claro, su apropiación por el discurso literario feminista. En efecto, a pesar del incremento incesante del desorden que se observa en este género policial, algunos límites en el orden de la representación se mantienen muy estables, es decir, el orden de género permanece a salvo en la novela policial, permanece intangible. La diferenciación y la jerarquización de las clases de sexo se mantienen, ¿no?, como punto ciego a partir del cual se ordena la representación. Y ahí es donde se ubica la violencia original que este género reproduce. El desorden, digamos, invisible e indecible, ya que está en posición de fundamento del orden del mundo y del orden de la representación realista, ¿no?, de la cual depende la novela policial, la diferencia de los sexos, ¿no?, que es diferenciación y jerarquización. Entonces, las novelas negras de las escritoras feministas actuales vuelven visibles esas imperceptibles e inconfesables fuentes del desorden y de la representación. Vuelven visible mediante lo que yo llamo ahora un contraarchivo, ¿no?, silenciado. No solo tratan temas tabúes como violaciones, prostituciones, pornografía infantil, trata de seres humanos, incestos, abusos de menores, etc., sino que inventan nuevos códigos para desplazar los límites de la representación realista. En ese sentido, sus novelas son innovadoras, funcionan efectivamente como laboratorios de experimentación literaria, como lo hicieron las novelas negras canónicas, digamos, de Dashiell Hammett o Raymond Chandler, así, ¿no?, los maestros, y nos invitan a experimentar nuevos conocimientos, nos entregan nuevas categorías de análisis. Paso entonces a la novela que trabajo de Alicia Jiménez Bartlett, ¿no?, y su traducción, Nido Vacío, y la traducción es Invite à la place du cœur. Nido Vacío es una novela policial de Alicia Jiménez Bartlett, publicada en 2007, séptima novela de la serie que pone en escena la inspectora Petra Delicado y su adjunto, el subinspector Fermín Garzón. La serie empieza por Ritos de Muerte en 1996, que se dedica a casos de violaciones. En Nido Vacío, la trata de mujeres, la prostitución y la pornografía infantil se escenifican para revelar una intensificación del desorden que procede de un orden social tan cínico y despiadado que convierte a niñas menores desamparadas en asesinas. Me dedicaré a evidenciar dos nudos de traducción que exhiben los